La crisis de 2008 es la mayor crisis económica a la que la generación millennial se ha tenido que enfrentar, y una crisis económica a partir de la cual el mundo nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, una década y media después de que este estallara, las consecuencias de todo aquello que aconteció en aquel fatídico año 2008 continúan vigentes y han dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Este video es el primero de una trilogía en la que veremos diferentes cosas. 1. ¿Cómo se originó la crisis de 2008? 2. ¿Qué consecuencias tuvo? Y 3. ¿Cómo se solucionó? Esta historia nos lleva a Estados Unidos, donde generalmente se inician las crisis económicas que afectan a casi todo el mundo. Situémonos después de la burbuja de la .com y del shock que sufrió el país norteamericano el 11 de septiembre, y de las guerras de Afganistán o Irak. La economía iba bastante bien gracias a que los tipos de intereses eran muy bajos, es decir, las empresas y las familias podían pedir prestado dinero con muy bajo interés para comprar maquinaria o montar fábricas en el caso de las empresas, o irse de vacaciones, comprarse casas o coches en el caso de las familias. Esto hizo que los Estados Unidos crecieran mucho y a la vez se estaban dando procesos similares en todo el mundo. Europa crecía, China crecía, todo el mundo estaba a tope y parecía que todas las economías estaban súper sanas. Además, los gobiernos también podían pedir deuda para financiarse sin tener que pagar mucho interés. Ya que todo iba bien, ningún país iba a quebrar, así que como dejar dinero a los países daba pocos beneficios para un banco, un fondo de inversión y una persona física, invertir en deuda de los países tenía poco sentido. Y si no invertimos en comprarle deuda a los estados, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podíamos invertir en bolsa, pero con el sueldo de la burbuja de la .com, mucha gente había perdido mucho dinero hacía pocos años, y todavía no había mucha confianza en la bolsa, así que mucha gente tuvo la misma idea a la vez. ¿Te interesa el caso? Te invito a suscribirte al canal, es una forma genial de mostrar tu apoyo y no perderte nuestros próximos videos. Como los tipos de interés eran bajos, las hipotecas estaban baratas, y ese es el escenario perfecto para invertir en inmuebles, específicamente en casas. Al fin y al cabo, comprar una casa es algo relativamente seguro y con el tiempo puede dar grandes beneficios. Pues dicho y hecho, en países como Estados Unidos todo el mundo se puso a comprar casas, y como todo el mundo quería comprar casas, los precios de las viviendas subían sin cesar. Parecía que estas subidas no tenían fin. La gente cada vez quería adquirir más propiedades, y a medida que se construían más casas, muchas empresas obtuvieron grandes beneficios y pagaban sueldos elevados a sus empleados, quienes tenían dinero para comprar más viviendas. Así se fue creando una burbuja inmobiliaria, en la que se empezaron a pagar precios desorbitados por los inmuebles. Nadie veía que esto carecía de sentido, y más bien, nadie quería verlo. Veamos cómo explotó esta situación. Cuando alguien quiere comprar una casa, solicita una hipoteca, es decir, un préstamo al banco que deberá devolver gradualmente junto con un interés. Sin embargo, el banco no te da el dinero así como así. Antes de otorgar el préstamo, el banco evalúa si tienes la capacidad de devolverlo, ya que si muchas personas dejan de pagar sus préstamos, el banco puede enfrentar problemas. ¿Y por qué les cuento todo esto? Repasemos un poco. En los años 2000, todo el mundo andaba como loco comprando casas y se pagaban auténticas fortunas por viviendas que no valían tanto. También hemos mencionado que los bancos deben evaluar adecuadamente a sus clientes antes de otorgarles una hipoteca. Entonces, lo que ocurrió fue que muchas personas solicitaron hipotecas que a largo plazo no podían permitirse, y los bancos no analizaron lo suficiente a sus clientes, o peor aún, lo hicieron y les dio igual, otorgando hipotecas sin ningún tipo de control ni sentido. ¿Y por qué hicieron esto los bancos? Por avaricia. Aquí es donde entra un concepto algo más complicado de entender. Como hemos visto, para un banco, otorgar una hipoteca conlleva un riesgo, el riesgo de que el hipotecado no pague su préstamo. A cambio de asumir este riesgo, los bancos obtienen un interés que representa su beneficio, pero es posible que tu banco en algún momento quiera evitar estar expuesto al riesgo que representan esas hipotecas que ha concedido y decida revenderlas a otros bancos conocidos como bancos de inversión. En efecto, tú contratabas una hipoteca con el banco A, pero este la vendía al banco de inversión. Así dejabas de deberle dinero al banco A y pasabas a deberle dinero al banco de inversión B. La situación empeoró tanto que las hipotecas no solo se revendían una vez, sino muchas veces. Como los bancos posteriormente revendían las hipotecas a otros bancos de inversión, a estos les daba igual si sus clientes podían o no devolver las hipotecas, ya que al final el riesgo lo asumía el banco de inversión, que finalmente se quedaba con la hipoteca. Por eso, los bancos otorgaban hipotecas sin ningún control, porque no eran los que asumían el riesgo final. Estas hipotecas de clientes con altos riesgos de impago se denominaron hipotecas subprime, y Estados Unidos estaba saturado de ellas. El problema era que vender hipotecas una por una resultaba muy complicado.
Por eso, los bancos no revendían las hipotecas de manera individual, sino que vendían paquetes de hipotecas. Estos paquetes recibían el nombre de Mortgage Backed Securities, más conocidos como MBS. ¿Y todos los MBS o paquetes de hipotecas eran iguales? No, dependiendo del riesgo que tuvieran las hipotecas incluidas en el paquete, estos recibían una calificación que iba desde AAA en el caso de hipotecas de alta calidad, es decir, de personas con una sólida solvencia económica, hasta CCC en el caso de que el paquete estuviera compuesto por hipotecas subprime de baja calidad. Obviamente, nadie quería paquetes con calificaciones bajas debido al mayor riesgo que implicaban. Para apoyar al canal, déjanos un me gusta. Tu opinión es importante para nosotros, así que comenta y comparte tu punto de vista sobre el video. Continuemos. Entonces, los bancos idearon una estratagema. Si en un paquete incluyen hipotecas de buena calidad y otras de mala calidad, pareciera que todo es bueno, ¿y nadie se dio cuenta de este truco? Pues sí y no. En todo el mundo, las calificaciones de riesgo de cualquier tipo de activo son otorgadas por 3 empresas que tienen un oligopolio establecido: Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Los bancos chantajeaban a estas empresas para obtener una calificación favorable a cambio de no ir a la competencia. En definitiva, había mucha corrupción, y así fue como muchos bancos de inversión compraron numerosas hipotecas subprime sin saberlo, creyendo que eran hipotecas de alta calidad. Sin embargo, al principio, incluso si se hubieran dado cuenta, no habría pasado nada, ya que el valor de las viviendas no dejaba de aumentar. En aquel tiempo, mucha gente afirmaba que el precio de la vivienda nunca bajaría, por lo tanto, si las hipotecas dejaban de pagarse, se podrían vender las casas y dado que su valor sería mayor que el de compra, todo estaría bien. Algunas instituciones se percataron del engaño, pero el mercado inmobiliario seguía en auge. Entonces decidieron seguir participando en la fiesta, pero cubriendo un poco el riesgo mediante los famosos Credit Default Swaps, más conocidos como CDS. Básicamente, los CDS funcionaban como un seguro contratado en caso de que una hipoteca entrara en impago. Lo que los bancos de inversión que contrataban los CDS no sabían era que las compañías de seguros que emitían estos CDS no tenían suficiente dinero para hacer frente a una situación en la que muchas hipotecas fallaran simultáneamente. Sin embargo, creían que eso no sucedería, que el precio de la vivienda nunca caería y que en el peor de los casos siempre se podría vender la casa por un precio más alto. Dado que en un momento determinado las casas se vendían a precios muy elevados debido a la alta demanda, comenzaron a construir más casas. ¿Cuántas más? Mejor, ya que se suponía que todas se venderían de cualquier manera. Los constructores se lanzaron a construir casas a un ritmo frenético hasta que llegó un punto en el que no había suficientes compradores para tantas viviendas. El exceso de ofertas era tal que miles y miles de viviendas nuevas quedaron vacías, esperando ser vendidas. Como resultado de todo esto, los precios comenzaron a bajar y la burbuja estalló. Ahora, pongámonos en el lugar de una familia que compró una casa por $500,000 y que ahora, debido a la caída de los precios, la casa vale $300,000. ¿Qué harías en esa situación? ¿Seguirías pagando una hipoteca de $500,000 por algo que ahora vale mucho menos o dejarías de pagar? Pues mucha gente dejó de pagar, y cuando dejas de pagar una hipoteca, el banco se queda con la casa. Y claro, mientras los precios suben, da igual porque la casa se vende y el banco recupera su dinero, e incluso gana algo. Pero en este caso, los precios habían bajado. Así que los bancos empezaron a quedarse con muchos bienes inmuebles que ahora nadie quería y cuyo precio había bajado. Esto generó grandes agujeros en los balances de muchos bancos y bancos de inversión que habían comprado muchas hipotecas a los bancos comerciales. Es aquí donde entra el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal y el Tesoro, quienes tuvieron que tomar una decisión: rescatar a los bancos y darles dinero para tapar estos agujeros o dejar que quiebren, ya que son ellos quienes han hecho las cosas mal. En un principio se optó por castigar a los bancos no rescatándolos y muchos comenzaron a quebrar. Uno de los mayores bancos que quebró fue Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, lo cual generó una gran desconfianza en el sistema. Esta situación provocó dos cosas. En primer lugar, el colapso de los mercados bursátiles. En ese momento, había mucha incertidumbre y nadie confiaba en el sistema. Uno de los mayores bancos del mundo había quebrado y parecía que nadie estaba a salvo. El miedo llevó a que todos vendieran sus acciones, lo que provocó una tremenda caída en los mercados. En segundo lugar, los bancos dejaron de prestar dinero, salvo en contadas excepciones. Esto hizo que muchas empresas perdieran acceso a financiación y tuvieran que despedir empleados o incluso cerrar. En tan solo 4 meses, el desempleo en Estados Unidos aumentó en 2 millones de personas y la economía entró en una profunda recesión. Obviamente, si Estados Unidos entra en recesión, todos los países que venden productos a ese país dejaron de vender tanto, lo que provocó que la recesión se extendiera por todo el mundo. Además, países como España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda sufrieron especialmente esta situación, ya que sus sistemas bancarios también habían cometido muchos excesos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!